En la sesión pasada estuvimos trabajando una formulita, una fórmula que íbamos a hacer. Y buenas noches, César. Y Adrián también por ahí ya está listo, ¿verdad? Muy bien. Estamos trabajando, les decía, una fórmula para el cálculo de la desviación estándar. Y ahí nos habíamos quedado, nos habíamos quedado en eso. Habíamos calculado un promedio y estábamos haciendo una fórmula por ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a terminar esa formulita. Voy a borrar esto que acabo de hacer, esto que habíamos hecho, para retomar el tema, ¿sí? Aquí teníamos la fórmula, perdón, aquí la raíz cuadrada, déjenme corregirla nada más. La raíz cuadrada aplica a todo, ¿sí? Y ahí parecía que nada más aplica a la parte de arriba. Esta. Entonces, esa raíz aplica a todo, desde acá abajo. Muy bien. Entonces, esta es la fórmula que queríamos aplicar, ¿sí? Este es en donde estábamos tratando de aplicar una fórmula aquí en Excel. Entonces, decíamos que si aquí teníamos nuestros valores X, los voy a centrar, estos valores X, para que se alineen. Aquí vienen las opciones de alineación. Todo este grupo tiene que ver con el formato, con la alineación de la celda. Todo este grupo de comandos tiene que ver con la forma, orientación de la celda. Aquí viene para alinear a la derecha, a la izquierda, al centro, arriba, abajo, en medio. Entonces, con esto alineamos. Muy bien. Ahí tenemos las X que vamos a ocupar en nuestra fórmula. Y necesitamos hacer esta operación. La operación que iría entre paréntesis, X menos la media, elevada al cuadrado. Es la operación que estaríamos haciendo. Y entonces decíamos, bueno, pues si hago esta operación, sería paréntesis, el valor de X, menos la media. Y la media ya la habíamos calculado, media o promedio, que es este. Y decíamos que hay que fijar esa celda si la queremos aplicar a todas las demás. Para fijarla, pues le pondríamos el signo de pesos. Puede ser manualmente, que yo aquí me ubique y le ponga manualmente el signo de pesos a la letra y al número. Puede ser también que yo utilice los comandos, que sería la tecla F4. En algunas computadoras, como las computadoras marca HP, es con FN, F4. Y en computadoras de la marca Apple es con comando y la letra T, Command T. Y de esa manera les pone el signo de pesos. Muy bien. Cerramos nuestro paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Acuérdense que la potencia es con el circunflejo. Listo. Ya hicimos la operación de el valor, restarle la media y elevarlo al cuadrado. Esa operación la aplicamos a todos y nos dan esos valores. Podemos verificar que tengamos la operación realizada. Por ejemplo, en esta celda, la operación es este número 4 con el promedio. En esta otra celda, pues tenemos el 7 con el promedio. Y así tenemos cada uno de ellos. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue es sumarlos. Sumar todas esas diferencias al cuadrado. Sigue la suma. Entonces aquí abajo puedo hacer la suma. Tengo diferentes formas para hacer la suma.
Una de ellas es teclearla, igual suma. Aquí me aparecen las funciones. Si yo la encuentro y le doy doble clic, me va a autocompletar la frase abriéndome un paréntesis. Selecciono las celdas que quiero que haga la suma y cierro el paréntesis. De esa manera obtengo la suma. Esta sería la suma. Me dice ahora que esa suma la tengo que dividir entre n. Entonces esta suma ahora la tengo que dividir entre n. Esta suma dividida entre la cantidad de datos que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 datos. Eso me da 2.55. Y luego me dice que le saque la raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada, pues la escribimos así, signo igual, empiezo a escribir la palabra raíz. Donde la encuentre, le doy doble clic o clic nada más, me autocompleta la frase y señalo el valor al que le quiero calcular la raíz. De esa manera obtendría el resultado. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Adrián nos dice la fórmula de la C64, correcto. Aquí está, déjame hacerlo más chiquitito para que se pueda ver la fórmula. Ahí está la fórmula. Lo que aplicamos es lo que nos dice acá la función, que dividamos entre n. La suma entre n. Y ahorita pongo la C65. Bien, ponemos la otra celda. Ahí está, la raíz del valor 2.55. Muy bien. Listo. Entonces ya tenemos ahí nuestro resultado. Esta fórmula es una fórmula que se aplica para calcular la desviación estándar poblacional. También tenemos una fórmula para la desviación estándar muestral. La diferencia es muy pequeña. La diferencia nada más lo que nos dice es que en lugar de ponerle n, le ponemos n-1. Entonces tendríamos la suma de las x menos la media al cuadrado entre n más 1. Perdón, es n más 1. Esa sería nuestra fórmula, n más 1. En este sentido, ¿qué cambiaría de nuestra fórmula?
¿qué tendríamos que cambiarle? ¿Qué tendríamos que, perdón, aquí es, perdón, es n-1 aquí. Déjenme más corregirlo. n-1. Perdón, n-1. ¿Qué tendríamos que cambiarle? Pues simplemente en la raíz, como aquí nos dice Eduardo, pues en la fórmula de la raíz habría que modificarle aquí. En lugar de dividir entre 6, dividiríamos entre 5. La voy a hacer aquí a un lado. En esta fórmula, esta fórmula aquí. En lugar de dividir entre 5, entre 6 dividiríamos entre 5, n-1. Aquí dividimos entre 6, acá dividiríamos entre 5. Y luego le sacamos la raíz. La raíz de esta cifra. Fíjense, hay una pequeña diferencia. Esta, la primera, se refiere a una muestra y la segunda se refiere a una población. Bien, ¿dudas? Muy bien. ¿Por qué entre 5? Porque la fórmula nos dice n-1. n-1. Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. n vale 6. Menos 1 serían 5. Muy bien. Bueno. Me dice aquí que cuál es de la muestra y cuál es de la población. Bueno, en el caso particular de la muestra es esta de aquí. La voy a poner acá arriba. Esta de aquí, la que está dividida entre n-1, es para la muestra. Y esta de aquí es para la población. ¿Sí? Muestra y población. Muy bien. Bueno. El Excel tiene una gran ventaja. El Excel tiene funciones. Estas funciones nos permiten hacer los cálculos mucho más rápidos. En lugar de estar haciendo estas fórmulas, Excel ya nos trae las fórmulas y nos las trae en formato de funciones. Lo que estuvimos trabajando en la sesión pasada son fórmulas financieras, fórmulas estadísticas, pero Excel ya tiene esas fórmulas convertidas en funciones. ¿Dónde están esas funciones que nos ahorren hacer todos esos cálculos que estuvimos haciendo en la sesión pasada y en esta sesión? ¿Dónde están esas fórmulas? Que le llama Excel funciones. Bien, esas fórmulas las vamos a encontrar en este botón. No sé si ubiquen dónde estoy moviendo mi cursor. Es un símbolo que dice FX y se refiere a insertar función. Insertar función. Si nosotros presionamos este botón de insertar función, dependiendo si tienes computadora Mac o computadora PC,
explico la versión PC. Cuando le das un clic en FX en las computadoras PC, te abre una ventana al centro. En esa ventana te aparece mero arriba buscar una función, buscar. Más abajito te aparece otro renglón que te dice seleccionar una categoría. Seleccionar una categoría. Y vienen diferentes categorías: matemáticas, estadísticas, financieras, lógicas, de texto, en fin, vienen muchas categorías. Cada categoría tiene a su vez una serie de funciones, ¿sí? Por ejemplo, déjenme ver aquí en la Mac alguna categoría. Aquí no viene por categorías, viene todo el listado de funciones normalmente, ¿sí? Aquí viene unas, por ejemplo, aquí podemos encontrar las funciones financieras. Funciones financieras. Y entonces aquí en las funciones financieras viene, por ejemplo, el número de periodos, el pago, viene, por ejemplo, la tasa de descuento, tasa interna, tasa nominal, cálculo de la tasa interna de retorno, la TIR, el valor actual, el valor futuro, el valor presente actual neto o presente neto. Vienen todas las funciones ya construidas. Son fórmulas expresadas como funciones. Vienen funciones de hora, vienen funciones de matemáticas y trigonometría, seno, coseno, números aleatorios, combinaciones, exponentes, logaritmos, etc. Viene ahí toda la parte matemática, la raíz cuadrada, todo viene ahí, todas las funciones. También hay de estadísticas, funciones estadísticas. Por aquí vamos a encontrar la desviación estándar para una muestra, la desviación estándar para una población, que es lo que acabamos de calcular. Vienen las distribuciones, la normal, por ejemplo. En fin, vienen una serie de funciones estadísticas. Aquí viene la mediana, está la mediana, viene la moda, viene el promedio, en fin. También hay para búsquedas y referencias. Viene funciones para bases de datos, funciones para texto, en fin, vienen muchísimos tipos de funciones. Ahora sí que dependiendo del contexto en el que estés trabajando, pues será la función que pudieses aplicar. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo quiero calcular la desviación estándar de estos datos? Lo hicimos como fórmula. ¿Qué pasa si lo hago con función? Bueno, si lo hago con función tendría que buscar la fórmula desviación estándar para la muestra o para la población, por ejemplo. Para la población, la elijo, le doy a aceptar y me pide los datos. Aquí me estaría pidiendo los datos. Selecciono los datos. Al seleccionar los datos, pues con esa información hará el cálculo de la fórmula y nos daría el resultado. En este caso aquí nos lo está marcando, 1.59. Es el dato que nos estaría marcando. Le doy a aceptar y ahí tendría el dato, 1.59. Vamos a ver si nos dio el resultado. Pues aquí está, 1.59. ¿De acuerdo? Entonces ahí calculé la desviación estándar de la población. ¿Qué pasa si quiero la desviación estándar pero de la muestra?
Bueno, pues elijo la función, selecciono los datos, que son estos, y le doy a aceptar. Y me da el 1.75 que tenemos aquí. Entonces, vean ustedes que nos ahorra hacer muchos cálculos. Muchos cálculos nos lo va a ahorrar. ¿Qué necesito? Pues entender la función, entender qué es lo que me dice la función. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario hasta aquí? Dudas. Muy bien. El problema es entender qué te pide la función. ¿De acuerdo? ¿Qué te pide la función? En ese sentido, pues tendríamos que analizar qué pide la función, y si no conozco el contexto del tema, pues me va a ser muy complicado hacer la función, ¿sí? Entonces, el Excel normalmente se enseña según el contexto que se quiera abordar. Por ejemplo, si yo quiero trabajar todo el tema de matemática financiera para calcular posteriormente las tasas de capitalización, las tasas de retorno, etcétera, pues debo de conocer primero del tema para luego poder usar la función financiera. Si yo quiero manejar estadísticas, pues necesito primero saber de estadística para poder identificar qué es lo que me está pidiendo la función, ¿sí? De tal manera que si yo conozco del tema, me será más fácil entender cómo aplico la función de Excel. Por ejemplo, si yo de estos datos que están aquí quisiera calcular el promedio de estos datos, bueno, pues directamente lo puedo hacer. ¿Cuál es el promedio? ¿Se acuerdan que lo hicimos acá? Acá lo calculamos manualmente, sumando uno por uno y dividiéndolo entre 6. ¿Qué pasa si quiero que me lo dé directamente? Bueno, pues le pongo signo igual, empiezo a escribir la palabra promedio. Cuando me aparezca la palabra promedio, la selecciono, le doy un clic, me va a autocompletar la frase, selecciono el conjunto de datos del cual quiero el promedio, cierro el paréntesis y le doy enter. Y me da el promedio. Observen que es la misma cifra calculada manualmente que calculada a través de la función. Esta es una fórmula, esta es una función. ¿Queda clara la diferencia entre usar la fórmula y usar la función? ¿Dudas? Muy bien, por ahí nos comentan que está bien, que no hay dudas. Muy bien, seguimos. Las funciones, pues hay muy diversas, y como les decía, debemos de entender el contexto. Voy a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo financiero. Creo que nos puede abonar un poco más un ejemplo financiero. Vamos a suponer que uno de nuestros trabajadores nos pide un préstamo por 10,000 pesos. Y nos dice, pues, dame chance de recuperarte ese dinero en 4 meses. 4 meses.
Dices, bueno, mira, pues como me lo vas a pagar en 4 meses, te voy a tener que cargar una tasa de interés. Y pues te voy a dar una tasa baja de interés, el 4%, el 4% anual, pero se capitaliza cada mes. Cada mes habría que hacer la estimación. Muy bien, entonces estamos hablando de un interés que se le llama interés compuesto, que ya vimos un ejemplo en la sesión pasada. Bien, ¿cuál es el monto que te debiera pagar este trabajador alterno? Adelante, Antonio, tienes el micrófono activo. ¿Alguna duda, Antonio? Creo que no. Adelante, Antonio. Solito se activó, disculpe. No te preocupes. Pensé que tenía alguna duda. Perfecto. Seguimos. Gracias. Les decía, ya hicimos la vez pasada el cálculo del monto y si recuerdan teníamos una fórmula. Voy a anotar aquí la fórmula. El monto era igual al capital por 1 más la tasa elevado a la n. Esta fue la fórmula que usamos para calcular el monto. Entonces, si yo aplico la fórmula tal cual, esta fórmula, pues entonces diremos, a ver, el monto es igual a ¿qué? Aquí me dice, capital, 10,000, por, paréntesis, 1 más la tasa, 1 más la tasa, pero como la tasa es anual y la voy a capitalizar cada mes, la tengo que dividir entre 12 para tener una tasa mensual. Y luego la tengo que elevar a la n. En este caso n es 4 meses. Para elevarla dijimos que habría que poner el circunflejo. Y luego escribo el número de meses, que en este caso es 4. No señalé la celda porque la celda no es numérica, tiene texto, ¿sí? Elevado a la 4. Muy bien. ¿Qué resultado nos da como monto? Pues ya por ahí Eduardo nos da una cifra de 11,401. Eduardo, si quieres checarla, por favor, porque a mí me dio 10,134. Dejo la fórmula para que la puedan verificar, por favor. Correcto. Por ahí nos dice que no hay ninguna duda. Estas funciones son muy útiles, sobre todo cuando estamos haciendo cosas y necesitamos hacer un cálculo rápido, ¿no? Imagínense, por ejemplo, en esta fórmula que teníamos aquí, en esta de anualidades. Imagínense que quiero hacer esta fórmula, pero ¿se acuerdan la complejidad de la renta, ¿no? ¿Cómo despejo la renta? Entonces se volvió una fórmula complicada de hacer, ¿verdad? Complicada. Entonces tardamos un rato en construir esa fórmula. Bueno, ¿qué pasa si en lugar de usar la fórmula busco la función? La función que me dé directamente la renta. Y voy a poner un escenario para que quede un poco más claro. Pongamos el caso, por ejemplo, de una vivienda. Alguien compra una vivienda con valor de, invento una cifra, 980,000. Ese es el valor de la vivienda, 980,000. Y da un enganche del 20%, 0.2. Es decir, ¿cuánto fue el enganche? Lo voy a expresar en porcentaje. Porcentaje, 2 decimales, 20%. Es decir, 980 por
el 20% de un enganche de 196,000 pesos. Vamos poniéndole formato de dinero. Formato de dinero a todo esto. Muy bien. Da 196,000 pesos de enganche. Ahora bien, el plazo que le dan, el plazo o el tiempo, le dan 20 años. 20 años. Es un crédito a 20 años. Y el banco le cobra una tasa. El banco pues no te presta nada gratis, ¿no? Hay una tasa. ¿Alguien tiene el dato a la mano de cuál es la tasa inmobiliaria? Creo que anda sobre el 13%, algo así, me imagino. Por ahí me dice quizá un 12 anual, exactamente. Más o menos anda. Algunos bancos manejan 9, 10, 12%. Pensemos que es un crédito un poquito caro, le dan el 13%, ¿sí? Sí, punto 13. Una tasa del 13%, la voy a expresar en porcentaje, 13% anual, con capitalización mensual. ¿Y bien? O bueno, aquí nos dicen un 12%, pues le dejamos un 12% para que nos dé el 1% mensual, ¿verdad? Ahí está un 12% anual. Bien, ya tengo la tasa, ya tengo el tiempo, 20 años, si lo traduzco en meses, pues haríamos la multiplicación 20 años por 12. Entonces son 240 meses. Habría que pagar 240 mensualidades. Muy bien. Entonces, si yo quisiera hacer la famosa tabla de amortización o la famosa corrida financiera, ¿qué elementos llevaría esa corrida financiera? Bueno, pues primero tendríamos la mensualidad. Tendremos la mensualidad. Y la primera pregunta es, bueno, ¿y qué mensualidad va a pagar? Ya tenemos el enganche, ya tenemos el importe, tenemos el tiempo, tenemos la tasa. Bueno, ¿y qué mensualidad va a pagar? Pues para calcular la mensualidad, primero tengo que saber cuál fue el préstamo. Porque la vivienda costó 980 y le pidieron 196 de enganche. Entonces, ¿su crédito de cuánto fue? El importe del crédito, pues sería la diferencia entre el valor de la vivienda y el enganche que dio. Aquí estoy usando, pregunta, ¿una fórmula o una función? ¿Qué estoy usando aquí? ¿Fórmula o función? Una fórmula, ¿de acuerdo? Estoy usando una fórmula. Bien, ¿qué me convendría aquí? ¿Fórmula o función? Para calcular la mensualidad. La fórmula aquí la tengo. Aquí está mi fórmula, ¿es esta o es esta? Pues ahí me conviene más la función, obviamente, ¿no? Si existe la función, ¿para qué sufro, no? Entonces, insertemos la función para calcular la mensualidad. ¿Cuál sería esa función? Bueno, pues le pongo signo igual y empiezo a escribir la palabra pago. Pongo la letra P, e inmediatamente me aparecen las letras con P. Y aquí aparece una que dice pago. Bien, elijo esa función que dice pago y me pregunta información. Vean la cintilla que se abrió y en esa cintilla me empieza a pedir las cosas. Entonces, lo primero que me pide es la tasa.
dame la tasa. Ah, muy bien, pues la tasa fue del 12%, pero esa tasa es anual. Yo la quiero al mes. Entonces la divido entre 12. Coma. ¿Qué más me pide? Me pide el número de periodos, en este caso el número de meses. ¿Cuántas mensualidades? 240. Coma. El valor actual. ¿Conozco el valor actual? Sí, sí conozco el valor actual. Son los 784. ¿Conozco el valor futuro? No. Coma, coma. No conozco el valor futuro. Los pagos se van a hacer al final de cada mes o al principio de cada mes. ¿Cómo es en un crédito hipotecario? ¿Pago al término del mes o al inicio del mes? Para saber qué ponerle, ¿verdad? Por ahí Adrián nos dice al inicio. A ver, ¿alguien opina otra cosa? Si hoy compro la vivienda y me dan el crédito hoy, ¿pago hoy mismo la primera mensualidad o la pago al término del mes? ¿Cuándo se paga? Al término, exactamente. Hoy compro la vivienda, hoy doy el enganche y mi primera mensualidad es al término del mes. ¿De acuerdo? Es mes vencido, al término del mes. Entonces aquí le pondría al final de cada periodo de capitalización. Elijo el 0. Bien, cierro paréntesis. Pero si recuerdan ustedes, se requiere de un número negativo. ¿Cuál es el desembolso? Pues el pago que vas a estar haciendo. Ese es el desembolso, el pago que vas a estar haciendo. Entonces, donde capturé el pago, tengo que ponerle un signo negativo, donde puse el pago. Ahí le pongo un signo negativo. ¿De acuerdo? Y listo. Entonces, donde viene, pero ese no es, ese es el número de periodos, ¿verdad? Pero ese el pago es el que voy a encontrar, pero en este caso sería el valor actual, perdón. Que es el único que conozco, el valor actual. Ahí es donde le pongo el signo negativo, donde coloqué el valor actual. Bien, le doy Enter y me da una mensualidad de 8,632, que coincide con la respuesta que nos da César. ¿Sí? Muy bien. Entonces, chequen por favor. Por ahí nos dice Adrián, la celda C78 son 784,000, es correcto. Y el resultado, verifíquenlo por favor, porque a mí me sale 8,632, igual que a César. Entonces les dejo la fórmula para que lo verifiquen, por favor.